Hola, hola mi gente, muchas gracias por acompañarme una vez más. Esta semana les estaré realizando un video un poquito diferente a lo que normalmente les traigo en el canal. Vamos a estar realizando una mascarilla capilar morada para matizar las canas, especialmente para aquellas personas que quieren dejar de tintarse el pelo y lucir sus canas de manera natural. Así que comencemos. Vamos a necesitar 200 mililitros de agua bien caliente a punto de hervir. A esto le vamos a agregar 5 cucharadas de avena, puede ser entera o molida. La avena es rica en proteínas y vitaminas y ayuda a revitalizar, fortalecer e hidratar el cabello. Vamos a dejar reposar por unos 10 minutos para que la avena se hidrate y volvemos. Ahora procedemos a licuar la avena y colamos preferiblemente con un paño para que no pase ningún residuo o grumo de la avena. Nos debe quedar de esta manera. Aquí se puede apreciar mejor que no hay grumos, ya que si los hay, al colocarnos la mascarilla en el pelo parecería que tenemos caspa y esto no es agradable. En otro envase colocamos 3 cucharaditas de fécula de maíz y la vamos a disolver en 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. La fécula de maíz ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas del cabello. También nos ayuda a controlar el frizz del pelo. Se la agregamos a nuestra leche de avena. Esto lo vamos a llevar a fuego lento hasta que la fécula de maíz esté cocida. Y nos va a quedar de esta manera, con una consistencia más pesada que la que tenía anteriormente. Retiramos del fuego y la dejamos enfriar. Ahora le agregamos una cucharadita del aceite de su preferencia. Puede ser de coco, oliva, argán, ricino, almendras, etc. Yo estoy utilizando de jojoba. También le vamos a agregar unas 5 gotas de vitamina E que es excelente para el pelo. 3/4 de cucharadita de miel de abeja y movemos muy bien para integrarlo todo. Para darle el color morado vamos a usar violeta de genciana. Normalmente la pueden encontrar en las farmacias. Y le vamos a agregar 2 o 3 gotas solamente. Primero porque es una tintura muy fuerte, así que debemos ir agregando de a poco hasta conseguir el tono morado que necesitamos. Y segundo, porque la violeta de genciana cuando se utiliza en exceso puede resecar el cabello, que es todo lo contrario a lo que estamos buscando. Movemos muy bien y si vemos que necesitamos más color, le agregamos 1 o 2 gotas más. Ya nuestra mascarilla está lista. Vamos a ver cómo la aplicamos. Bien, lo que buscamos con esta mascarilla es matizar las canas. Como pueden ver, acá están mis canas. Y por acá se nota mucho más. También queremos matizar este color amarillento que nos va quedando con los tintes. Queremos matizar todo esto. A la vez también queremos humectar el pelo, darle brillo.
Así que ahora mismo me voy a dar un shampoo porque tengo el pelo sucio y regreso para mostrarle cómo me coloco la mascarilla. Utilicen sus guantes y una camiseta que no le tengan mucho cariño porque se pueden manchar con esta mascarilla. Estaré utilizando una brocha para facilitar la aplicación, aunque también lo pueden hacer con las manos. Vamos a comenzar aplicando la mascarilla mechón por mechón, colocándola desde la raíz hasta las puntas del cabello. Al terminar la aplicación nos colocamos un gorro plástico y la dejamos actuar por 1 hora. Luego la retiramos solo con agua y peinamos de la manera que regularmente lo hacemos. Pues bien, mi gente, así quedó mi cabello después de la mascarilla. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que está bastante bien. Ya no está tan amarillento y las canas se han matizado bastante. Están un poquito más moraditas y creo que no se notan ya tanto como antes. Obviamente están aquí porque esto no es un tinte, pero sí las matiza y las pone un poquito más grisitas que se ven muy lindas. Aquellas personas que tienen muchas canas y quieren iniciar el proceso de dejarse sus canas al natural, deben tomar en cuenta que esta mascarilla no les va a desaparecer el tinte que ya ustedes tengan en su pelo. Este tinte solo desaparece a medida que vamos cortando el cabello, ¿ok? Es un proceso que toma varios meses para lograr llegar desde esta imagen que les voy a dejar en pantalla hacia esta otra, pero con paciencia. Sí que se puede, paciencia y constancia, así que adelante. Y bueno, chicas, espero que este video les ayude y les pueda resultar de utilidad para hacerlo en casita. Es súper sencillo de realizar. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu dedito arriba, compartirlo, y si eres de ese grupo de personas que siempre nos ves pero no te has suscrito, anímate a formar parte de esta familia de YouTube. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.